Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Huir de las aventuras, de los experimentos y de los adanes que creen que el mundo empieza por ellos. Conviene trabajar sobre seguro. Gobernar no es fácil. Conviene conocer el terreno que uno pisa. Esta no es una historia de montar espectáculos, de salir en la televisión, de pronunciar frases ocurrentes. No, gobernar no es fácil. Gobernar es complicado. Y viene ahora una etapa que sin duda no va a ser tan dura como la que hemos vivido los últimos 4 años, pero insisto, todavía quedan muchas cosas pendientes en nuestro país. El Partido Socialista es la socialdemocracia, es el centro izquierda de este país. ¿Y sabéis cuál es nuestra frontera? La izquierda extremista. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, ni más ni menos. Y os digo, a partir del 26 de junio, cuando ganemos las elecciones, porque estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones y de que va a haber un gobierno socialista al frente de la Moncloa a partir del 26 de junio, tenderé la mano a izquierda y a derecha. Y el resultado de la consulta es que un 98% de los inscritos ha votado que sí, un 1,93% de los inscritos ha votado que no y ha habido un 0,07% de abstenciones. Creemos que esto supone, como decía al principio, no solamente un dato espectacular de participación, sino también un apoyo espectacular al acuerdo. Me atrevo a pensar, a decir que la inmensa mayoría de la gente con un mínimo de sentido común, ¿no? O sea, ¿qué tribu se refería en concreto, no? Los apalaches, los chiricahuas, los comanches, no lo sé, ¿no? Pero bueno, en fin, hablando en serio, a mí lo que me preocupa es que la CUP es el partido que da soporte y estabilidad al actual gobierno de la Generalitat. No, la placa no se va a inaugurar el 15 de mayo, no hemos llegado a tiempo, no por una cuestión de que falten ningún tipo de documentos, porque en la plaza tenemos la capacidad como ayuntamiento de grabar en la fuente la memoria del 15M. Realmente es una pena, porque como podéis comprender, teníamos toda la voluntad y la ilusión de que esa placa se inaugurara el 15M. A mí me gustaría ver quién tiene intención de quedarse esta noche, entonces que levante la mano los que se quedarían esta noche. Vale, suficiente gente, vale. Buenos días amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Hoy es día 13 de mayo del año 2016, 13 de mayo. Quedan 2 días para el 15M. Sabéis que
se cumplen 5 años de aquella gran movilización que permanece en el imaginario colectivo y que está construyendo todo un relato político en torno a la ciudadanía española, que está sirviendo de inspiración para movimientos como la Nuit de Vote. Este fin de semana va a tener lugar una importantísima movilización global en diferentes puntos del planeta, y todos mirando hacia Madrid, hacia la Puerta del Sol, hacia aquel lugar donde germinó el 15M. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso, como tenemos que abordar también la actualidad, hablaremos de otras cosas, pero vamos a hacer un pequeño repaso a lo que supuso el 15M y especialmente a cómo fueron aquellas primeras horas con algunos de sus protagonistas. Protagonistas maravillosos que os iremos presentando a lo largo del programa, algunos de los que pasaron aquella primera noche en Sol. Sabéis que fue un grupo de 40 que fueron desalojados 24 horas después, y a partir de esas imágenes del desalojo, a pesar de los mensajes tan duros que lanzaban los medios de comunicación tan contradictorios, la ciudadanía, en una demostración de que se estaba empezando a distanciar de los mensajes que intentaban dirigirles desde los medios, la ciudadanía, por su cuenta y riesgo, ocuparon las plazas, no solamente en la Puerta del Sol, sino por todos los puntos del país. Y hablaremos con algunos de aquellos que estuvieron esas primeras horas en la Puerta del Sol, y para recordar un poco cómo sucedió, cómo fueron aquellos primeros minutos, con la mirada puesta, eso sí, en este fin de semana. ¿Sabéis? El domingo, día 15, va a tener lugar una importantísima manifestación que partirá a las 6 de la tarde en Madrid. Va a tener una concentración muy concreta que termina en la Puerta del Sol, así que no solamente aquí, en París, Nueva York, en Londres, hay muchas manifestaciones convocadas por todo el mundo. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, especialmente a aquellos que escuchan este programa desde fuera del país, con cierta nostalgia, recordando aquellos días del año 2011, y dicen que este programa les sirve de una suerte de hilo de Ariadna, que les mantiene conectados a sus raíces, a su país, a sus recuerdos, un país que tuvieron que abandonar un día en busca de nuevas oportunidades. Es muy interesante porque ellos en realidad son algo así como una ilustración muy evidente, muy clara de qué es lo que le estaba empezando a ocurrir a este país en aquel 2011, cuando arrastrábamos la crisis tan dura y cuando la gente decidió manifestarlo públicamente, visualizarlo, ¿no? Y uno de los principales afectados por esa crisis estaba siendo golpeado la gente que tuvo que abandonar el país y marcharse fuera, ¿no? Nuestros expatriados, nuestros emigrantes que se conectan a este programa y lo escuchan cada mañana, como el caso de Víctor. Hola Fernando, pues el 15M de 2011 yo estaba en Islandia acabando mi Erasmus y escribiendo un artículo sobre democracia participativa. O sea que ya se perfilaba lo que iba a ser mi futuro, que era observar la realidad española a través de los medios, desde la distancia y con mucha nostalgia. Ya hace eso bastante tiempo, pero lo recuerdo con muchísima nostalgia y con mucha alegría, y como aquí en Islandia nos organizamos unos cuantos, hicimos una pequeña manifestación en la plaza del ayuntamiento para demostrar un apoyo a las plazas del 15M. Aún incluso recuerdo que hicimos un escrito, lo tengo aún por ahí. Un saludo y nada, feliz aniversario. Bueno, y como él, tantas y tantas personas que ahora están fuera del país y tantas otras que están dentro y que vivieron el 15M con una especial ilusión, con una conexión. Fijaos, el 15M, lo que fue verdaderamente magnético del fenómeno es que mucha gente que no participó de las acampadas o de las asambleas en las plazas pasaba por allí, pero volvía a casa con el virus de la política inoculado. Lo que observaron en aquellas plazas fue trasladado a los salones, a los dormitorios de cada uno de los domicilios de este país. Y la política volvió a recuperar a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía recuperó la política. Así que, bueno, vemos que se incorporan al programa Estrella Morente, Estrella Molina, Elena Noruega, Carlos Ciudadano, La Cachoperra, GR, Enrique Quesada, Hardy Useful, Alicia en Marea, amigos de este programa, Elinurse, Gamba con Mermelada, Gracia Moreno, Vera Coster, Charo Chamizo, Caque, ¿para qué contarte? Juan Cruz, Zarracuca, Chucho Rojo.
en fin, tantos y tantos amigos, y María.es, que en aquel entonces sospecho que estuviste en el 15M. Sí. Bueno, no, sospecho no. Creo que tenemos una fotografía que hice en 360 grados en la Puerta del Sol, que se ve a María.es con su hermana Yasmina. Sí, es que justamente el otro día me la enseñó y digo, estas dos chicas, puede que seamos nosotras. Se la mandé a Yasmina y me dijo, a lo mejor nos estamos equivocando, pero pinta que somos nosotras, claramente. Es que en aquellos días yo hice algunas fotos así en 360 grados y resulta que estaba María delante. Estábamos conectados, Mary, sin saberlo. Estábamos ahí. Era el destino. Bueno, pues María estaba muy interesada en que en este día hablásemos precisamente del 15M, de lo que suponía el 15M, y también con el objetivo puesto en estas grandes movilizaciones que se van a vivir por todo el planeta, ¿no? Sí, y además lo que decías, ¿no? Los expatriados al final también es una de las consecuencias, ¿no? Creo que el 15M tuvo en gran parte responsabilidad la organización Juventud Sin Futuro, de la que además hemos visto que han salido varios políticos, pero Juventud Sin Futuro creo que fue una de las organizaciones que encabezó la protesta por eso mismo, porque había jóvenes que no tenían futuro y que además han tenido que finalmente salir de España para buscar su futuro, ¿no? Bueno, entre la búsqueda que ha estado haciendo María, recogiendo vídeos, sonidos de aquellos días, que luego daremos cuenta a partir de la agenda de la cafetera, en esa búsqueda han aparecido decenas de políticos de los que ahora estamos... Han pasado solamente 5 años, también es verdad que no se puede observar este fenómeno con una gran nostalgia, porque solo han pasado 5 años, pero muchos de los que protagonizaron aquella manifestación del 15M hoy son políticos en activo, la mayor parte en Podemos, como podéis suponer, pero... es muy interesante verles cómo eran entonces y lo que ha pasado durante todos estos 5 años. Así que luego, después, dentro de un ratito, hablaremos de todo el fenómeno. Porque tenemos muchos asuntos de actualidad que dejar resueltos antes de que nos vayamos. Pero en todo caso habíamos hecho una llamada a los oyentes de este programa para que nos enviéis vuestros recuerdos. ¿Dónde estabais en aquel 15M vosotros? ¿Y qué creéis que supuso para la adormecida ciudadanía española? Buenos días, Fernando, que estoy en la cama. Sé que estas cosas te gustan. Bueno, pero estoy solo. Rojo Cabreado, que nos dejaba un mensaje también sobre precisamente aquel 15M. El 15 de mayo de 2011 era domingo, estaba en casa, al día siguiente trabajaba. Sí, trabajaba. Al trabajo en el que llevaba 5 años y que en esos momentos no sabía que unos meses después perdería por primera vez. Y por cierto, no tenía Twitter. Joder, no tenía Twitter. Coño, ¿y qué hostias hacía yo? Claro, Rojo Cabreado, pero fijaos, es verdad, esto retrata muy bien también el cambio que ha supuesto para muchas personas, porque la crisis no ha hecho sino profundizar todavía más en las dificultades del trabajo, dificultades laborales, derechos civiles. En fin, estás escuchando La Cafetera. Así que dejadme que dejemos algunas cosas resueltas antes de pasar a ese tema, porque la actualidad sigue produciendo numerosas noticias relacionadas además con las elecciones que vamos a vivir dentro de unos días y con el epicentro colocado también sobre Podemos. Vamos a ver el periódico ABC. Esto me gustaría dejarlo resuelto, no profundizar demasiado en ello, porque ya todos sabemos en qué lenguaje estamos hablando y de qué idioma hablamos, pero el periódico ABC ha tenido su portada secuestrada hasta las 2 de la mañana. Eso quiere decir, a veces sucede en los medios de comunicación, que para darle un poquito de, porque ya no tiene más objeto que ese, para darle un poquito de emoción al asunto, pues lanzan un mensaje diciendo: hoy la portada no saldrá a las 11, 11 y media, como suelen salir las portadas de los periódicos, sino que está embargada hasta las 2 de la mañana. Embargada significa que la tienen retenida porque tienen alguna información exclusiva y no quieren que el resto de los medios de comunicación se la copien. Suelen estar reservados esos momentos a grandes ocasiones. No así el ABC, que hoy recupera estas noticias de las que vienen dando cuenta medios de comunicación como OK Diario sobre la financiación venezolana, la presunta financiación venezolana de Podemos. Ha sido un auténtico chasco encontrarse con esta portada porque muchos pensábamos que iba a tratarse de una gran exclusiva. Bueno, resolvemos. La portada del ABC ya ha suscitado suficiente debate en la red
El ministro de Finanzas de Chávez confirma a la policía los pagos para crear Podemos y entonces habla de un supuesto pago a la Fundación CEPS. Por cierto, les digo a los del ABC, no existía Podemos. Ellos, claro, la insinuación que hace el periódico es que ese pago fue para crear Podemos, pero lo que dice la declaración del ministro de Finanzas ante la policía es que se le abonó un dinero a aquella fundación para la que trabajaban, entre otros, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, ¿no? Y entonces ya interpreta la ABC que aquella financiación era para montar Podemos, pero que es que la Fundación CEPS trabajaba para el gobierno venezolano, esto no es ninguna novedad. Es que esto se conoce desde hace, yo qué sé, pero desde que empezó Pablo Iglesias a acudir a las tertulias, no ya desde que montaron Podemos, desde mucho antes. Porque además es verdad que eran expertos en política latinoamericana y trabajaron para varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos el venezolano, la Fundación CEPS, pero que Juan Carlos Monedero, esto es como entrar en el casino y decir, hemos descubierto que aquí se juega. Bueno, en fin. Pero simplemente este comentario para dar cuenta de una portada que, como digo, pues está suscitando numerosos debates en la red de internet, pero en la noticia desde luego roza lo ridículo si no fuera porque nos encontramos ante el periódico ABC. El periódico El País, Dilma Rousseff denuncia ser víctima de un golpe de Estado, esta situación que se está viviendo en Brasil. El Senado de Brasil destituye por 6 meses a la presidenta para juzgarla, dice el periódico El País con una fotografía suya en portada. Este es un tema que tendremos que abordar con sosiego y con profundidad y no me gustaría entrar ahora en... También Díaz acusa a Podemos de dividir al PSOE y enfangar la política. Sánchez pide a la presidenta andaluza que haga su presentación como candidato. Una cosa que resulta verdaderamente sorprendente en este enfrentamiento que se vive entre Susana Díaz y Pedro Sánchez es que se quejaban mucho de aquellas palabras de Pablo Iglesias cuando decía el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. Bueno, es exactamente lo que está intentando Susana Díaz en el Partido Socialista, exactamente. Pero el caso es que es verdad que esta batalla sigue abierta, esta batalla interna. Y ayer escuchamos a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hizo unas declaraciones que quiero que escuchéis porque llegó a decir, tenderé la mano a la izquierda y a la derecha. El Partido Socialista es la socialdemocracia, es el centro izquierda de este país. ¿Y sabéis cuál es nuestra frontera? La izquierda extremista. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, ni más ni menos. Y os digo, a partir del 26 de junio, cuando ganemos las elecciones, porque estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones y de que va a haber un gobierno socialista al frente de la Moncloa a partir del 26 de junio, tenderé la mano a izquierda y a derecha. Tenderé la mano a izquierda y a derecha. Es una declaración de intenciones, toda una declaración de intenciones. Claro, luego dicen, desde el Partido Socialista, dice, es que desde la izquierda se nos ataca. Tenderé la mano a la izquierda y a la derecha. Yo me pregunto, ¿por qué siempre que la izquierda gobierna tiende la mano a la derecha? ¿Y por qué cuando la derecha gobierna nunca tiende la mano hacia la izquierda? Lo digo porque recuerdo unas palabras de José Luis Rodríguez Zapatero que decía, hombre, vamos a ver, es que yo no gobierno solamente para la izquierda, gobierno para todo el país, soy el presidente de todos los españoles, que es algo muy parecido a lo que le hemos escuchado a Manuela Carmena hace unos días también, cuando decía, es que yo soy la alcaldesa de todos los madrileños, no solamente de los madrileños que me han votado. Ya, pero usted tiene una responsabilidad con quienes les han votado, ¿no? Porque en cierta forma lo otro supone una suerte de traición, pero además por una razón, es que no pasa nada. Es que la derecha jamás atiende a la izquierda cuando está gobernando, gobierna para los suyos. Y en eso consiste la democracia. Y al que no le guste, pues que vote de otra manera, ¿no? Sobre lo del ABC, dice Valentina, Radio Nacional, dice, para mí el nodo ha enfatizado la noticia del ABC desde bien temprano, ni una palabra sobre el caso del juez Alba. Por cierto, este caso que va a tener una trascendencia enorme, porque ya ha dicho el Consejo General del Poder Judicial que lo va a investigar, el caso del juez Alba. Bien, ahora lo hablaremos, pero ya sabéis que lo llevan los digitales básicamente, porque los periódicos impresos, por alguna sorprendente razón, se les ha olvidado meter esta noticia. El periódico El Mundo, la humillación ante Podemos agita federaciones clave de Izquierda Unida, dice el periódico El Mundo. Almería considera una provocación que el ex general Rodríguez, un hombre de la OTAN, sea su número 1 en las generales. Y también dice Izquierda Unida Valencia se planta en las negociaciones al ser relegada
en las listas, dice el periódico El Mundo, aunque la fotografía de portada es para el Papa Francisco. Resulta que ha hecho unas declaraciones y hay quien ha creído ver un impulso hacia el papel de la mujer en la religión católica. Dice que ha abierto la posibilidad de ordenar mujeres diaconisas, un servicio eclesial reservado durante siglos a los varones. Y parece ser que podrían oficiar alguna suerte de cuestiones que está por ver si lo ha dicho tan abiertamente o no, si realmente estaba pensando en eso, o a ver cómo reacciona el resto de la Iglesia y a ver cómo se dan la vuelta. Bueno, el caso, también dice el periódico El Mundo, Rousseff, es un golpe de Estado, jamás dejaré de luchar, dice el periódico El Mundo en su portada. La noticia de la Iglesia Católica es la misma que lleva el periódico La Razón. El Papa estudia que las mujeres oficien bautizos y matrimonios. Francisco creará el acceso de la mujer al diaconado, ahora reservado solo para hombres. Y también, dice, los partidos ante el 26J, Madina acepta repetir de número 7 y fía su escaño a escalar un puesto si Sánchez dimite. El líder del PSOE contará con cantera pese a las presiones. Y también llevan una entrevista con Margarita Robles, sabéis que irá de número 2 por el Partido Socialista. Margarita Robles, que fue la responsable en el PSOE de luchar contra el GAL. Llegó como jueza al Partido Socialista y desde dentro es verdad que inició toda una campaña para destapar el caso GAL desde dentro, lo que suscitó numerosas críticas internas en el Partido Socialista. Es un fichaje muy simbólico por parte de Pedro Sánchez, que ha buscado a perfiles que es verdad que tienen mucha experiencia, que son perfiles muy reconocibles, Ángel Gabilondo, la propia Margarita Robles, Borrell, también se habla de Borrell como posible eventual ministro de Economía en el caso de que consiguiesen el suficiente apoyo para gobernar. En fin, está haciendo un equipo que lo que pretende es contrastar la experiencia de algunos de estos miembros del Partido Socialista con la inexperiencia de los nuevos que llegan, ¿no? Y ante esa pretensión está buscando esos perfiles. La Vanguardia dice: la CUP exige la subida del IRPF para apoyar las cuentas. Dice, los antisistemas reclaman recuperar los impuestos anulados por el Constitucional. Bueno, la CUP ha seguido de actualidad por estas declaraciones que ayer, por cierto, fue uno de los momentos hit del programa en toda su historia, cuando hablamos de estas declaraciones de Ana Gabriel, que decía que los niños crecían mejor en comunidades, mejor que en las familias así bimarentales de padre-madre. En fin, las familias tradicionales, ¿no? Esto, sabéis que a la derecha le sentó fatal, el ABC lo llevó a su portada, La Razón también, y entonces, además de ocupar numerosas tertulias de televisión, el caso es que ha hecho que Fernández Díaz salga de su cueva y pronuncie unas palabras, y lo escuchábamos con esta contundencia. Sí, ¿qué opines? Supongo que lo que opina la inmensa mayoría, me atrevo a pensar, a decir que la inmensa mayoría de la gente con un mínimo de sentido común, ¿no? No sé a qué tribu se refería en concreto, ¿no? Los apalaches, los chiricahuas, los comanches, no lo sé, ¿no? Pero bueno, en fin, hablando en serio, a mí lo que me preocupa es que la CUP es el partido que da soporte y estabilidad al actual gobierno de la Generalitat. Entonces, cuando tenemos un gobierno de la Generalitat, como saben ustedes, desde Junts pel Sí, o sea, de Convergencia y de Esquerra, y que la gobernabilidad, el apoyo a ese gobierno se da a un partido como la CUP, cuya máxima dirigente dice cosas como esas, pues después no nos han de sorprender, por desgracia, que pasen cosas que pasan. No, hoy no vamos a hablar ni de tríos ni de poliamor, porque además, os voy a decir una cosa, tampoco he dormido en el sofá, que veo que estáis algunos preguntando, pero voy a decir una cosa, fue el momento hit de audiencia de este programa y el que ha suscitado más comentarios en toda la historia del programa, así que resulta que es que no hay como rascar para que aquí se anime todo el mundo. Algunos venían disimulando. Fernando, estoy ahora escuchando el programa de esta mañana y lo he parado, porque si no te lo digo, reviento. Con muchísima diferencia, los mejores programas de La Cafetera son aquellos en los que reflexionáis, en los que tú reflexionas, María también, y todos juntos reflexionamos, en los que dedicáis y dedicamos 10 minutos, 15 o 20, hablando de cualquier tema de la vida, que puede ser un tema tan aparentemente simple como los niños, la educación, bueno, es súper complejo, pero quería decirte eso, los días en los que, claro, a veces no hay tiempo, ¿no?, pero en los que el programa se centra básicamente en transmitir las noticias del día anterior, son magníficos, pero los días como hoy, en los que se reflexionan temas tan importantes,
son días especiales y son días en los que siento que este programa es único y quiero recomendárselo a todo el mundo más que nunca. Bueno, solo dejarte esa reflexión. Hasta luego. Esa reflexión que a continuación terminaba con un mensaje en el que me reconocías que el asunto de la poligamia es a lo que te estabas refiriendo, que ya dije yo, eso es lo que más te gusta, y me dijo, bueno, sí, ya lo conocemos. En fin, así es como ha ido la cosa. Así que ya tendremos oportunidad en el programa de hablar de este asunto, porque luego es verdad que ha habido algunas personas que me decían, ya, Fernando, pero lo que no hemos profundizado es sobre la forma en la que se ha insultado a Ana Gabriel de la CUP por ser mujer, catalanista, independentista y por unas manifestaciones absolutamente, en fin, absolutamente aceptables sobre cómo se puede o no educar a los niños. Lo hablaremos hoy, no quiero que lo centremos en esto porque tenemos que hablar del 15M, que como digo, tenemos ante nosotros una fecha muy simbólica, la del próximo domingo, pero de verdad tenemos que hablar de esto porque no sé qué os ha pasado con este asunto, no sé qué es lo que os ha traído a la mente. Bueno, y os decía que han aprovechado, los partidos políticos ya están en plena campaña. Ayer escuchamos a Mariano Rajoy y en esta misma estrategia en la que está el Partido Socialista, contraponer la experiencia frente a la inexperiencia, dice Mariano Rajoy que no hay que confiar en aventuras novedosas porque vienen tiempos difíciles. Ya lo están advirtiendo. Y estamos en campaña electoral y se atreven a decir que vienen tiempos difíciles. Miedo da lo que nos están anunciando entre dientes. Huir de las aventuras, de los experimentos y de los adanes que creen que el mundo empieza por ellos. Conviene trabajar sobre seguro. Gobernar no es fácil. Conviene conocer el terreno que uno pisa. Esta no es una historia de montar espectáculos, de salir en la televisión, de pronunciar frases ocurrentes. No, gobernar no es fácil. Gobernar es complicado. Y viene ahora una etapa que sin duda no va a ser tan dura como la que hemos vivido los últimos 4 años, pero insisto, todavía quedan muchas cosas pendientes en nuestro país. Bueno, Pedro Sánchez lo ha dicho todo, ¿no? O sea, va a tender mano a izquierda, va a tender la mano hacia la izquierda y hacia la derecha, pero su frontera es la izquierda extremista. Es decir, ya solo tiene que poner la etiqueta de izquierda extremista a la confluencia Podemos-Izquierda Unida y ya está todo hecho. Venga, gran coalición. Pues en efecto, como dice Juan, las palabras de Pedro Sánchez son profundamente elocuentes, pero además es que es muy llamativo que ambos partidos, los dos grandes partidos, coincidan en defender eso. ¿Podría el Partido Socialista haberse inclinado hacia la regeneración, una regeneración incluso generacional? Pero habla de la experiencia. Lo mismo que el Partido Popular, ¿no? Y nos están anunciando numerosos recortes. Hoy lo llevaba algún diario económico, numerosos recortes en los márgenes de la educación y la sanidad. Eso es lo que nos está anunciando Mariano Rajoy entre dientes. En fin, bueno, por otra parte hemos conocido la encuesta que se celebró, el resultado de la encuesta que se celebró en Podemos y en Izquierda Unida. Un gran apoyo a los resultados, un gran apoyo al pacto que proponen Pacto Podemos y Izquierda Unida. Las bases de Podemos se manifestaron, un 98% apoya ese pacto. Y eso es un resultado excepcionalmente importante y lo presentó ayer Echenique. Y el resultado de la consulta es que un 98% de los inscritos ha votado que sí, un 1,93% de los inscritos ha votado que no y ha habido un 0,07% de abstenciones. Creemos que esto supone, como decía al principio, no solamente un dato espectacular de participación, sino también un apoyo espectacular al acuerdo. Un apoyo espectacular al acuerdo. Bueno, esto en lo que se refiere a los grandes medios de comunicación, a la agenda mediática, a la forma en la que los medios
colocan el foco sobre unas ciertas noticias, pero os decíamos, allí estas noticias siendo importantes, pues estamos viviendo un momento de gran trascendencia política, pero hoy, pasado mañana, se cumplen 5 años del 15M. El germen de un despertar de la ciudadanía española que de pronto entendió que tenía que interesarse por la política y dejar de delegarla tal y como estaba haciendo, ¿no? Y observamos un profundo cambio. Algún día, fijaos como cuando dice Iñaki Gabilondo, que lo dijo aquí en este programa, dijo, a veces vivimos entre bostezos asuntos que van a pasar a las páginas de la historia. Mucha gente que no participó del 15M hoy es perfectamente consciente de lo transformador que fue y de lo mucho que ha afectado a la política española, y lo estamos viviendo con los nuevos partidos emergentes y con cómo se han visto obligados los partidos tradicionales a girar en cierta manera su propio discurso, ¿no? El 15M. Algún día será como el mayo del 68 y lo recordaremos con alegría, ¿no? Y lo recordaremos con una cierta nostalgia. Pero han pasado ya 5 años. Por eso, una cosa es la agenda de los grandes medios de comunicación y otra la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, se cumplen 5 años del 15M. María estaba muy interesada en que abordásemos este tema y entonces una propuesta que nos hacía es recordarlo con los sonidos de aquellos días, ¿no? Sí, se cumplen 5 años del 15M, es el cumpleaños, bueno, hoy no, este domingo se cumplirán los 5 años. Queríamos recordarlo con eso, con esos sonidos, con esos gritos mudos, con esas proclamas, ¿no? Y queríamos recordarlo también con los primeros 40 del 15M. ¡Nos quedamos! Vale, a mí me gustaría ver quién tiene intención de quedarse esta noche. Entonces, que levante la mano los que se quedarían esta noche. Vale, suficiente gente, vale. Esto fue alucinante porque, claro, una manifestación que estaba convocada con un objeto de reclamación, de pronto desembocó en que 40 personas decidieron quedarse en la Puerta del Sol allí aquella noche, ¿no? Y parecía que no iba a tener mucho recorrido. Se quedaron, la primera noche no pasó nada, pero cuando en la segunda noche fueron desalojados, esas imágenes que fueron poderosísimas tocaron la sensibilidad de numerosos ciudadanos y lo que hizo que las plazas empezasen a ser ocupadas, ¿no? Sí, fue un momento, yo creo que histórico para la democracia española,
creo que fue algo histórico, pero también quería recordar, sobre todo para entender un poco en el momento que estamos viviendo, ¿no? Quería recordar cuál fue la respuesta de los políticos y de los medios en ese momento, porque digamos que no era todo oro lo que relucía. ¿Cómo fue el tratamiento político? ¿Cómo fue el tratamiento mediático que se le dio a este movimiento? Aunque no lo creamos, antes del 15M, González Pons, del Partido Popular, nos decía que saliésemos a las calles, como en Egipto. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo, cuando quiere, puede. Y el pueblo español quiere. Hola. Clara. ¿Qué tal? Radiocable.com. Y otra de las protagonistas de aquella noche del 15M fue Clara. Clara, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que estuviste allí parte de la noche también y viviste la manifestación, supongo, ¿no? Sí, nos juntamos en la manifestación, la verdad que amigos de distintos lugares. No fuimos así como quedando grupos y a eso de la 1 de la mañana, una cosa así, nos juntamos en Lavapiés. Yo soy abogada y en aquel momento colaboraba con un grupo de abogados que ayudaban en tema de detenciones y demás. Y entonces estamos un poco recopilando la información que nos había llegado de las detenciones de aquella noche, que fueron unas poquitas. Y nos llegó un mensaje a uno de los del grupo explicándonos que había gente que quería permanecer en la plaza, que había nacido de repente como una idea de quedarse a las 2:30, a la 1, y fuimos corriendo para allá, un grupo de 3 amigos, y efectivamente había allí pues 30 y tantos, 40, que claro, ya es que estaban formando un círculo. No era mucha gente, ¿no? Porque fueron los 40 de Sol y permanecieron toda la noche. ¿Tú estuviste toda la noche entera? Yo a las 4:30 de la mañana, una cosa así, fui porque a la mañana siguiente trabajaba. Creo que a mí lo que me han contado es que te tocó a ti negociar con la policía que no fueran desalojados por lo menos durante esa parte de la noche, ¿no? Sí, lo que pasó fue que nosotros llegamos eso a la 1:30, luego 3 amigos nos fuimos a ver a los bomberos que estaban acampados en una acampada comunicada y demás en Recoletos, y al volver, que volvíamos con algunas cosas y tal, justo llegaron 2 lecheras de antidisturbios y un coche de la policía municipal. Y entonces nos se quedó todo el mundo como un poco frío. Yo tenía un poquito de experiencia de haber negociado en alguna manifestación, alguna otra cosa, y luego pues el tema de ser abogado, que también te da un poco de seguridad. Y otra chica también se ofreció y nos fuimos a hablar con ellos. Y llegamos y al principio eran casi tantos policías como acampados o indignados o como queréis llamarlo. Y entonces les dijimos, venimos de parte del grupo y tal, que simplemente queríamos, como habéis llegado así de repente, saber si está todo bien, si pasa algo, si estamos haciendo algo mal, porque la idea era pasar aquí la noche, hacer una pequeña vigilia como culminación de la manifestación, así, pero nada, si estamos haciendo algo que no sea correcto, díganoslo. Y nos dijeron que no había problema, que estaba todo bien, que les habían avisado de que es que estábamos quemando contenedores, y no, aquello era como en todo lo contrario, ¿no? Era aquí la gente sentada, y que efectivamente pues si no estábamos haciendo nada y que tal, que no había problema, que podíamos pasar la noche allí. Y se fueron. Y fíjate, pasaron la noche, después por la mañana fueron desalojados. Aquello fue el pistoletazo de salida por la indignación que provocó el propio desalojo y las detenciones y esa intervención de la policía. Fue el pistoletazo de salida de... En realidad, el primer desalojo que hubo fue a la noche siguiente. La noche del 15 al 16 la pasamos allí sin ningún problema. A la mañana siguiente éramos los mismos, solo que quemados por el sol, ¿no? Yo volví por la mañana y volví luego a mediodía y seguíamos siendo unos poquitos. Y ya por la tarde sí que había una asamblea, entre de 2.000 o 3.000 personas, que recuerdo que yo que salí a trabajar, aluciné cuando vi la gente, claro, porque a mediodía no había nadie, entonces de repente a las 7 de la tarde había muchísima gente. Y me acuerdo también que un señor muy mayor se acercó, había ya un primer toldo, y se acercó y nos dio unas bolsas muy grandes del Corte Inglés, de estas enormes, llenas de comida. Y nos dijo, yo no me puedo quedar, pero que os quedéis vosotros, ¿no? Fue como súper emocionante, ahí estábamos todos, con ¿sabes?, a flor de piel. Y fue esa noche la que se produjo el desalojo. Esa noche como a la 1 de la mañana, una cosa así, fue el primer desalojo. Y ahí sí, el pistoletazo de salida. ¿Y qué? Porque claro, yo me imagino cuando ves que son 40 personas las que se querían quedar
y después lo que ocurre a raíz de aquello, el poder de convocatoria que las imágenes y la propia reacción de los medios de comunicación, algunos en su versión más conservadora, más ultramontana, la propia reacción que provocó en los ciudadanos que se volcaron, salieron a las calles, y de pronto lo que pasó en los días siguientes, cómo se fue ocupando no solamente la Puerta del Sol, porque todos nos fijamos en la Puerta del Sol, pero sucedió en otras ciudades, pero en la Puerta del Sol fue un absoluto, tú debías estar alucinando. Bueno, no lo podíamos creer, o sea, y además yo viajé a otra ciudad de donde yo soy por motivos personales ese lunes por la tarde. A la mañana siguiente estuve en la plaza de esa otra ciudad y ya había 15 personas, y era como de, pero si ha pasado un día, y yo explicándoles, no, que es que yo estoy anoche, y hablé con los antidisturbios, y ¿tenéis abogado? Porque os pongo en contacto si no tenéis a nadie, ¿no? Y era como, de repente se estaba como multiplicando, pero no en un día. La sensación era, incluso aquella noche, yo recuerdo, yo luego en la asamblea nunca más cogí el micrófono y hablé así a la gente, pero ese día sí que esa misma noche, ¿no? Y decíamos, se va a caer la venda, ya veréis, esto es lo que hace falta para que de repente eclosione, ¿no? Y la gente canalice, porque estamos hartos de las manifestaciones sin más, pero era como un sueño más que una premonición, ¿no? Pero se convirtió en la realidad al día siguiente. ¿Qué te pareció? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo ha ido cambiando también la sociedad española? Porque a partir de ese 15M, que en el futuro muchos recordarán como se recuerda el mayo del 68 con ese... Yo estuve allí, la mayor parte de la gente obviamente no pudo estar, pero... ¿Y qué te parece todo lo que empezó a suceder a partir de entonces? Y han pasado 5 años, ¿y cómo se ha ido desarrollando en este tiempo? Bueno, es que ha sido un poco el germen. La sensación que nos quedó a todos era como si nos hubiéramos reconocido. O sea, sabíamos que existía gente que pensaba de esta manera, sabíamos que la gente estaba pasándolo mal y que había que ponerle nombre a las cosas, pero eso sirvió para que se tejiera la primera red de no estás solo, de esto que tú estás sintiendo, que esto que te parece injusto tiene un sentido, no es una locura, no es una cosa de esto, no de antisistemas, es que es injusto el modelo en el que vivimos y hay mucha gente que piensa como tú. Y entonces fue el comienzo, ese día, esa acampada, luego los barrios, las asambleas en los barrios. Luego yo entiendo que muchos de los movimientos de ese tejido que se ha creado ha bebido, ¿no?, del poder hacer las cosas de otra manera. Tú piensas también que nosotros tomábamos las decisiones en Acampada Sol por unanimidad. O sea, llegar a un consenso entre nosotros en una asamblea que se movía, que entraba gente y salía gente constantemente, de más de 3.000 personas, y aún así nos conseguimos poner de acuerdo. Por ejemplo, nos pusimos de acuerdo en que nos queríamos levantar, que no queríamos que nos echaran, y pusimos un día y una fecha, unánimemente, que ahora mismo lo piensas y dices, esto es una locura, ¿no? Y yo creo que todo, al final, viene de aquello, ¿no? Lo que está pasando, los movimientos políticos, el poner la política en el primer lugar. Recuerdo en aquella época que era como que cansina hablando de política, qué rollo, y ahora es como la conversación, ¿no? Está claro que algo se instaló en la sociedad española también, y veías las reacciones en los medios de comunicación, porque uno de los fenómenos de aquellos días era escuchar la enorme distancia que existía entre las élites y los ciudadanos, ¿no? Ver cómo estaban reaccionando en las tertulias políticas, en los programas de televisión, en los programas de radio, en las portadas de los periódicos. Había una enorme distancia. Sí, yo creo que nosotros no teníamos capacidad, precisamente por la manera en la que nació y cómo estaba generado el movimiento, para resolver todas las dudas que los medios tenían con respecto a nosotros. Entonces el espacio de especulación era muy amplio, era muy sencillo. Nosotros no teníamos un líder carismático, reconocible, ni uno ni varios. Entonces era una cosa que los medios y la sociedad y nosotros mismos, nuestros tiempos eran lentísimos, y los medios demandaban decisiones, constituirnos en algo, darle forma a la manera en la que estaban acostumbrados, ¿no? Y entonces yo creo que ahí pues sí hubo mucho espacio. Tampoco tuvimos mucho tiempo de escuchar. No, pues te perdiste. Cuando estabas allí, claro. Te perdiste algunas perlas bien interesantes que ahora vamos a ir recuperando a lo largo del programa, pero hubo momentos absolutamente... En fin, yo creo que representaban un poco también una cierta decadencia de un sistema, pero toda esa resistencia de esas élites que intentaban paternalizar, porque además había resistencias en la izquierda y en la derecha, pero también las había en la izquierda, que intentaban paternalizar un poco y entonces recomendaban, no, hay que constituirse porque están equivocándose y tal, pero en el fondo era algo de nostalgia, ¿no? Pero oye, Clara, me encanta tu experiencia, de verdad, me alegra muchísimo que la hayas compartido con nosotros y nada, te deseo muchísima suerte. Muchas gracias, un placer. Cuídate, un saludo.
Un saludo, chao. Radiocable.com. Me gustaría que nos vieran como un país más parecido a Alemania o a Francia o Inglaterra que a Túnez, Argelia o Egipto. Claro, el que decía esas palabras era Gómez de la Serna, ¿no? Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque además salía en una tertulia de Intereconomía y hablaba un poco de la desfachatez, ¿no? De este movimiento, que nos teníamos que parecer, pues eso, a Alemania, que Egipto no era un ejemplo, como sí que nos decía González Pons antes del 15M, y vemos que la maldita hemeroteca a veces pues contradice un poco los discursos políticos. Por ejemplo, Cospedal animaba también al 15M a transformarse en un partido y que dice presentarse a las elecciones y participar en el juego político. Yo no sé a quiénes representan otros, que también están en la calle. Pero efectivamente, si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho, a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad, deberían participar del juego de la representación. Algunos se tuvieron que tragar esas palabras, porque había varias invitaciones de esas a montar y ahora deben estar, alguien lo decía Maite en Twitter, dice, aún están dándose de cabezazos por haber dicho esto de que se presenten a las elecciones y otros epitafios políticos que recuerda Faldox, ¿no? Y es verdad, invitaban a que se compusieran, que formasen grupos políticos, ¿no? Y participasen de la política. Sí, y además vemos también que por el otro lado también, pues por un sector político tenía simpatía, hay un sector político que tenía simpatía con este movimiento, que era el Partido Socialista, y es que además estábamos en campaña electoral, y esto decía José Blanco. Yo comprendo e incluso comparto de que haya muchos ciudadanos que están indignados. El vandalismo, la agresión a las personas, la agresión a los bienes materiales, lo único que refleja es una voluntad no de mejorar el sistema, sino de romperlo. Y es que era esto mismo. De hecho, si vais a portadas, por ejemplo, de La Razón, era este mismo discurso. Se estaba rompiendo eran antisistemas, querían acabar con el sistema, eran antidemocráticos. No, hubo algunos artículos que eran absolutamente vergonzosos. Yo recuerdo perfectamente aquello. Se instaló en las tertulias, porque además me tocó en alguna tertulia discutir, imaginaos, con Inda, Maruenda. Les llamaban a los que estaban acampados piojosos. En fin, fue una sucesión de descalificaciones, fue una cosa brutal. Todo esto cristaló. Ayer os lo envié por Telegram. Os invito de verdad a que os suscribáis a nuestro grupo de Telegram, porque la idea que tenemos es ir enviando material, cosas que no necesariamente vayan a salir el programa, pero que estén relacionadas y que son muy interesantes. Bueno, todo esto que estaba ocurriendo y la enorme distancia que demostraban los políticos, los periodistas, las tertulias, frente a lo que estaban viviendo los ciudadanos, cristalizó con una llamada que fue extremadamente potente, que tuvo un reconocimiento social brutal, fue trending topic. Cristina, una oyente que llamó a Radio Nacional protestando, pidiendo respeto, exigiendo respeto para los manifestantes del 15M, tuvo una enorme repercusión. Para que os hagáis una idea, el audio tuvo cerca de 700.000 descargas, hay numerosas versiones además, cada cual con más descargas, pero tuvo una gran repercusión. Cristina, la oyente que exigió a Radio Nacional respeto para los manifestantes del 15M, porque lo que se estaba escuchando esos días en la radio era insufrible, en Radio Nacional. En días como hoy. De ahí es tan difícil, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo con Miguel. O sea, lo que es intolerable es que hay una acampada en la Puerta del Sol. Eso no se puede consentir, es decir, y eso lo tienen que entender, no puede ser. Entonces yo en ese sentido, pues yo aplaudo la decisión de la delegación del gobierno de haber desmontado esta noche el campamento, que se podía haber convertido en un auténtico foco de problemas en pleno centro de Madrid. No sé si veis que puede haber alguna reacción así como de última hora por parte de los partidos ante este movimiento, algún cambio de estrategia o... Yo creo que no. Esperanza Aguirre por el Partido Popular dijo que lo que tienen que hacer es ir a votar. Precisamente es lo que no van a hacer, ir a votar este tipo de joven que tenemos. Para que recordar que ellos no piden que no se vaya a votar, sino que pues que no se esté con los partidos mayoritarios, porque insisten que insistamos en este mensaje que a veces confunde, ¿no?
Uno de los líderes es un abogado que está opositando. Es decir, que no hay nada, entiéndaseme bien, que lo digo con todo cariño, no hay nada más burgués que un abogado haciendo oposiciones. Pues uno de los líderes es precisamente eso. Lo de los jóvenes siempre se ha hablado en las generaciones subsiguientes y posteriores a las que pertenecemos, pues siempre lo vemos con cierto desdén, ¿no? Y los jóvenes hoy viven muchísimo mejor que los jóvenes de hace 40 años y que hace 30 y que hace 20, que tienen problemas, que tienen problemas, también los tenían, pero ahora hay unas ventajas, por ejemplo, las redes sociales de comunicación, todas las posibilidades, viajar por 30 euros a Londres, eso, ¿cuánto nos costaba a los demás cuando intentábamos ir a Londres? Pues casi en autostop. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que escuchándonos estamos hechos unos cárcaros. yo lo reconozco. Cristina, de Burgos, buenos días. Hola, buenos días. Estoy hablando con la radio pública, ¿verdad? Por supuesto. Vale, la que nos representa a todos, vale, la que estamos pagando con nuestros impuestos. Bueno, mira, me parece absolutamente lamentable que desde la radio pública tengamos que estar escuchando ahora que estamos en precampaña, bueno, que estamos ya en plena campaña electoral, que estemos escuchando a los dos partidos mayoritarios españoles como si fueran parvularios que lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza. Yo todavía no he oído propuestas para que realmente tengamos una sociedad mejor, más justa, más equilibrada y más equitativa para todos. Tengo 46 años, estuve en la manifestación de Madrid este domingo y tengo que decir algo. Había muchísima gente joven, pero éramos gente de todas las edades y de todas las condiciones. ¿Antisistema? Sí, evidentemente. Los políticos y los banqueros y los que realmente están apoyando esas medidas, que realmente están recortando todos los derechos que nuestros padres y nuestros abuelos les costó sangre, sudor y lágrimas ganar, nuestros políticos a los que hemos votado, que están dirigidos evidentemente por las mismas manos del capital, que están dirigiendo también los medios de comunicación, son los que están convirtiendo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en antisistemas, porque los están dejando fuera del Hola. Radiocable.com. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Cristina, porque es que además, claro, aquella llamada que ha tenido un gigantesco recorrido durante todos estos años, se considera como el pistoletazo de salida a muchas cosas. Tú pusiste en evidencia en Radio Nacional algo que estaba en la sociedad, pero que no se había trasladado todavía a los medios de comunicación. He visto uno de los audios que están recogidos en YouTube, tiene casi 700.000 visitas, o sea que la repercusión fue enorme. Tú fuiste consciente de aquella repercusión, más o menos, ¿no? Bueno, la verdad es que fui consciente de la repercusión, pues justo una semana después, cuando bajé a Madrid. Yo soy de Madrid, pero no vivo allí, hace ya bastantes años, y pues bueno, de estas cosas de la vida, pues en cierta manera fui también pues para ver a la gente que llevaban allí tantos días, que estaban en la plaza, pues por si mi presencia podía ayudar de algo. Y curiosamente me encontré con el locutor de Radio Nacional, qué pena, se me ha olvidado el nombre, el que estaba con Juan Ramón Lucas, y me lo encontré en un restaurante. Y entonces, pues por la voz le identificamos, curiosamente nos acercamos a él, y entonces fue el que me dijo, pero te hemos intentado buscar, no sabíamos cómo dar contigo, ha sido trending topic, y entonces fue cuando de repente dije, yo lo único que hice fue simplemente, yo creo, pues poner la gota que culminó el vaso, ¿no? Y que bueno, pues... han pasado ya 5 años, puedo confesar algunas cosas. A mí el teléfono me lo dio, tu teléfono, me lo dio un técnico de Radio Nacional, un disidente, un discrepante, un proscrito como nosotros, que yo llamé diciendo, oye, es que claro, hemos escuchado esta llamada, está teniendo una enorme repercusión en la red y quiero localizar a Cristina. Y de alguna manera alguien debía apuntar tu teléfono en un post-it. Y entonces me dijeron, pues mira, sí, precisamente tenemos aquí el teléfono de esta oyente, y por eso yo mantenía este contacto contigo. Cristina, tú verbalizaste
una demanda de los ciudadanos, lo evidenciaste, porque escuchaste una tertulia que estaban manifestando opiniones totalmente distanciadas de lo que estaba ocurriendo en la calle, ¿no? Claro, bueno, además es que, pues eso, es curioso escucharlo, pues eso, a veces, como te puedes imaginar, a lo largo de estos años me lo he puesto y cada vez que lo escucho siento de una forma más lejana, ¿no? Pero sí que sientes la misma indignación, porque yo creo que la ciudadanía lo que estaba ya era harta de escuchar gratuitamente cómo se denostaba precisamente pues a una parte de la población que lo estaban pasando muy mal en sus vidas personales y que trabajaban con mucho sudor y con mucho esfuerzo para sacar a las familias adelante, y encima se estaba denostando a nuestros jóvenes, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, creo que bueno, yo tengo que agradecerle, pero creo que todos tenemos que agradecer a aquel tertuliano que dejó las cosas tan claras y tan evidencia, puso en evidencia de forma contundente cómo se estaban burlando de la población y no nos estaban tomando en serio, ¿no? Aquello, de todas maneras, siguió durante muchos meses porque escuchábamos tertulias donde se denostaba el fenómeno del 15M, se cuestionaba sistemáticamente en las portadas de los periódicos, en algunos medios de comunicación. ¿Y después seguiste conectada con el movimiento del 15M? Claro, lo que pasa que, bueno, pues ya sabemos un poco todos cómo ha ido evolucionando este movimiento, que más... al contrario de lo que muchos han pretendido de darle por muerto y de darle un recorrido corto, lo que sucedió es que simplemente pues se atomizó, es decir, que tenía un núcleo central y lo que hizo fue, en este caso, pues podríamos llamarlo metástasis, aunque pueda sonar extraño, pero sí que en cierta manera lo que hizo fue subdividirse y subdividirse y subdividirse y meterse en el núcleo de todos los barrios, de todos los pueblos, del resto de ciudades periféricas, y llegar a las grandes ciudades y convertirse pues en muchas de ellas, como ya se ha visto, en movimientos muy importantes que precisamente nos han dado pues grandes regalos dentro del campo político, ¿no? Como Madrid, Zaragoza o Barcelona. Así que tú dirías que, porque luego en esto, en los años siguientes, surgió bastante debate en torno de qué había quedado del 15M, había servido para algo, ¿no? Tú dirías que sí, que se concretó en fenómenos políticos concretos. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Además, creo que lo que hizo fue resucitar el interés por la política, porque, bueno, después de todo este tiempo hemos tenido ocasión de analizar qué es lo que ha sucedido en España después de la transición y cómo realmente se han manipulado todas las opciones políticas a un bipartidismo que lo único que ha hecho ha sido mirar por los intereses del capital y olvidarse precisamente de las políticas sociales, independientemente de las siglas que se pudieran llevar. Entonces, lo que hizo el movimiento del 15M fue despertar la ilusión por el hacer política y no tanto por los partidos políticos, que más bien había un desencanto general con ellos, sino volver a darle la ilusión a la gente en la participación, ¿no? Y el tomar pues las decisiones de forma colectiva. Pues Cristina, solamente queríamos saludarte, darte las gracias por aquella llamada y por ser hoy tan accesible. Te lo agradezco mucho, Cristina. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a ti, Fernando, y un abrazo enorme a todos y a todas. Radiocable.com. Dignidad y libertad se llama esta canción, precisamente, de Fridonia, Dignity and Freedom. Y fijaos, bueno, el trato de los medios de comunicación, una de las grandes quejas de los ciudadanos que más ha conseguido pronunciar este distanciamiento que existen entre los ciudadanos y los medios de comunicación, y que además se concretaba en momentos que eran verdaderamente, yo cuando María ha estado recogiendo algunos de esos momentos y son vergonzosos, absolutamente vergonzosos. Sí, bueno, es que además
eran cosas que estaban en mi memoria que no sabía que existían, ¿no? Como vemos, sí que es verdad que hubo una crítica por parte del movimiento del 15M sobre el tratamiento mediático que recibieron. Según ellos, fue algo tarde y mal por parte de algunos medios de comunicación. De hecho, tenían un lema que era: ellos tienen los medios, nosotros tenemos las calles. Y así denunciaban desde el 15M, primero, el silencio mediático de los primeros días, que muchos medios no hablaron de lo que estaba ocurriendo en esa plaza, y cuando ya se hicieron eco, algunos medios fueron tachados de manipuladores informativos. Bueno, fueron tachados, ¿no? Es que eran manipuladores. Es que fue una cuestión absolutamente vergonzosa. Sí, de hecho, ese fue uno de los motivos que les llevó también, y también lo están calcando, digamos, en el 15M francés, plataformas como una televisión propia y una radio, ¿no? Era Toma la Tele y Agora Sol Radio. Entonces decidieron un poco hacer ellos mismos su difusión mediática. Cuando hablaban de manipulación se referían sobre todo a Intereconomía, que es un medio donde dedicaron muchas tertulias a los indignados, a aquellos a los que llamaban radicales y extremistas. Y uno de los momentos más comentados fue esta entrevista que vais a escuchar, que seguro que os suena ese olor a porro. Van un poco a la Revolución Francesa, he oído cosas como la guillotina, matar a los políticos. El ambiente que hay aquí es un poquito un ambiente de cumba, entonces, bueno, pues por otra parte el olor a porro que se huele por aquí es bastante bestial. La plaza de... Todo el mundo es un montaje. Bueno, perdona, Antonio, os devuelvo. Vale, ahora sí. Se están definiendo una vez más. Ahora sí, no quería deciros... Gracias. Son muy demócratas estos tipos, ¿eh? Y, ojo, qué concepto de la libertad de expresión tiene y qué respeto para el trabajo ajeno. De una chica que tiene probablemente menos años incluso que ellos, que está trabajando, ganándose la vida, honestamente, siendo una buena profesional. Y estos sujetos importunándola y coaccionándola. Como ves, Antonio, en Barcelona huele pues sí, tanto ahí hemos tenido un testigo. O sea, nadie puede decir que tú estás exagerando ni manipulando nada. En Barcelona un testigo nos ha dicho, además, este de los que coinciden que no hay que votar ni a uno ni a otro, pero por lo menos sí que ha dicho que el ambiente de ahí... a porro ahí. Claro, que me conozco a mis clásicos. Que me conozco a mis clásicos. Vidal Cuadras, en fin, Antonio Jiménez, que luego está ahora en 13 Televisión. El desfile fue absolutamente brutal y no fue el único, ¿no? Sí, bueno, es que además vemos que, digamos, y ahora también se repite en ciertas ocasiones en la actualidad, que no se trata el contenido ni los motivos de una protesta, sino la forma, ¿no? Y de hecho hablaban de puro cachondeo. Esto es puro cachondeo. De vez en cuando vemos como todos levantan las manos, las mueven y se dan cuenta que han venido aquí por algo. El resto del tiempo, cantar, cerveza, cachondeo, Javier, cachondeo. Y bueno, este motivo, el motivo del cachondeo, esta crítica del cachondeo, no solo fue una crítica de cachondeo, también fue una crítica y una conspiración de que el 15M lo había organizado el propio gobierno de Zapatero. Y esta conspiración no se hizo esperar por parte de los analistas de Intereconomía. A partir de mañana, de pasado, del lunes, remontando día a día hasta el próximo 22 y movilizando al Partido Socialista una vez más. ¿A qué se estaba refiriendo Zapatero cuando dice esto? Así dejaban un poco abierto el debate, ¿no? Y bueno, si podéis recuperarlo en YouTube, porque lo bueno que tiene YouTube es que ahí está toda la hemeroteca. Además, vemos que también desde sectores políticos y mediáticos se criticó al 15M hasta el punto de acusarles de etarras. Les llamaron también comunistas y anarquistas, decían en Intereconomía. Lo que hemos oído hablar con la gente es que aquí hay una reunión de socialistas, comunistas y anarquistas. Están tratando de buscar la unidad de la izquierda. Los radicales también están aquí presentes en la plaza. Como veis, la libertad de expresión no siempre se defiende como se debe. Y estoy, en fin, solidarizándome con Luis Losada, porque ahí abajo trabajar es muy complicado. De verdad, hay algunos radicales de izquierdas que en vez de estar agradecidos de tener un micrófono y decir lo que quieren, simplemente están haciendo el indio, ¿no? Que la solución al paro es precisamente el socialismo. Eso. Y a estas críticas respondía, como presentador de La Tuerca, el mismísimo Pablo Iglesias, que se preguntaba por qué preocupa tanto a la derecha este movimiento, decía. Bueno, ladran, luego cabalgamos. ¿Por qué preocupa tanto iba a decir a la extrema derecha, pero es que en este país hablar de derecha y de extrema derecha es poco menos que hablar de lo mismo? ¿Por qué ha preocupado tanto a la derecha este movimiento?
Bueno, lo cierto es que los medios de comunicación españoles no estuvieron a la altura, ni de lejos, pero fijaos que incluso llegó a ser portada el 15M del Washington Post antes que muchos de los medios de comunicación españoles lo llevasen a sus portadas. Pero, y es verdad que la prensa internacional siempre estuvo muy pendiente. Se lo contaba Pilar de la Peña, Sandrine Morel, la corresponsal de Le Monde en España. Yo creo que sí que ha pasado cosas desde el 15M, cosas importantes en España. Creo que primero había un eslogan que circulaba mucho que era dormíamos y despertamos, ¿no? Y yo creo que es cierto que he visto una gran diferencia entre la preocupación por los temas políticos después del 15M en comparación con antes. Creo que en España había muy poca cultura de debate político entre la gente corriente, que no van ni afiliados a ningún partido político, y que sí que se ha generalizado muchísimo los debates políticos entre gente desde el 15M, y creo que esto es muy importante porque es una cuestión de cultura. Y que quizás aquí había unas lagunas y no tenía esta mirada crítica sobre cómo mejorar las cosas, cómo mejorar el funcionamiento democrático y toda la mirada crítica también sobre los casos de corrupción. Igualmente también Ben Shields de la agencia internacional Bloomberg. Yo creo que ya se puede ver que el movimiento 15M ha sido algo histórico, no solo a nivel nacional, pero a nivel internacional, que quizás a lo largo del tiempo se va a comparar con mayo de 68 en París o momentos así parecidos cuando la frustración de una generación se explota. Ya hemos visto cómo ha inspirado el movimiento Occupy en Estados Unidos y este mismo mes hemos visto en París con la Nuit debout que los jóvenes en Francia también están pensando en las mismas ideas. Hola. Radiocable.com. Y nos vais a permitir que os presentemos también a otro protagonista de aquel 15M en Sol, también pasó la noche allí en la plaza. Él es la memoria sonora de los indignados, del 15M. Es nuestro guardián sonoro. Carmen, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, estoy fascinado con tu trabajo. No lo podemos poner aquí en toda su extensión porque requiere de un sonido en estéreo de mucha calidad, pero si se escucha con auriculares, pondremos el link para que la gente lo pueda hacer. Uno se mete completamente porque grabaste el 15M con tecnología binaural y vas cargado con micrófonos. Trabajas en fonografía y en grabación de campo, ¿no? Y estuviste durante todos esos días grabando. Efectivamente, sí, bueno, fue un poco el impulso inicial en la acampada Sol, fue decir, bueno, llegar allí y decir, bueno, quiero hacer algo útil. Y básicamente cada uno nos colocamos en nuestro sitio, hubo gente que se metió en la comisión de comunicación, gente que empezó a trabajar en producción logística, y yo dije, bueno, pues yo puedo ir haciendo una especie de archivo de grabaciones de campo, un registro sonoro de eso. Y en aquel momento estaba básicamente con los micrófonos binaurales encima y dije, bueno, pues vamos a usar esto. Para el que no lo sepa, los micrófonos binaurales son unos micrófonos que registran sonidos diferentes en la izquierda y en la derecha. Es similar al estéreo, pero mucho más sofisticado. Graba con una calidad excepcional. ¿Cuál dirías tú que es el sonido del 15M, Carmen? Pues eso es bastante interesante, el sonido del 15M. Hubo muchos sonidos, pero yo diría que el sonido del 15M fue el silencio. Fue el silencio porque lo primero que pasó cuando llegamos a la plaza, aquella noche de la primera asamblea no ocurrió, pero al día siguiente sí nos dimos cuenta de lo hostil que era ese espacio, sobre todo a nivel sonoro. La Puerta del Sol es un lugar muy ruidoso, entonces lo que se impuso en las asambleas fue hacer el menos ruido posible, utilizar gestos de manos para indicar aprobación o desaprobación, no aplaudir, mantenerse en silencio y escuchar en silencio. Aparte de que, bueno, pues luego el gran gesto sonoro del 15M fue el grito mudo, el minuto de silencio antes de las 12, justo antes de que se iniciara la jornada de reflexión del día 22 de mayo.
Así que yo diría que el sonido del 15M fue silencio, curiosamente. Fíjate, es maravilloso porque además hay algo efectivamente de contradictorio, porque en un espacio tan hostil como el de la Puerta del Sol, donde hay mucho ruido ambiente, luego muchos lemas. He visto también que grabaste muchos tipos de cánticos, ¿no? Y que van desde el no tenemos casa hasta el sí se puede. Ahí, según va avanzando también la propia movilización en la plaza, ¿no? Sí, se generó todo casi como una especie de folclore vocabulario, ¿no? Desde no nos representan hasta sí se puede, por supuesto, no tenemos miedo, etcétera. Y de hecho, sí, ahí en este archivo sonoro que fui generando están, y hubo gente que luego trabajó con esto. Marco Godoy, un artista, hizo un trabajo extrayendo de esas grabaciones los cánticos y las consignas, y luego las adaptó musicalmente y las grabó con la Sorfónica, con el coro del 15M, que va a estar muy presente ahora el fin de semana en la Puerta del Sol, en el 5º aniversario 15M Nuit Debout. Y sí, se generó casi como una especie, era como no sé, un top 40 de hits o algo así, ¿no? O sea, había ya un vocabulario de consignas bastante establecido a partir de las primeras 2 o 3 semanas, efectivamente. Oye, ¿y tú cómo terminaste allí? ¿Cómo recuerdas esas primeras horas? ¿Por qué? ¿Por qué estabas? ¿Y cómo decidiste quedarte también? Porque te quedaste muchas horas, ¿no? Pues no, yo fui a la manifestación del 15 de mayo, que fue una manifestación muy agradable, muy festiva, muy, diferente a otras manifestaciones. Y luego ya a volver a casa, pues claro, estábamos en los medios sociales, en Twitter, pues simplemente empezamos a discutir, o lo que se suele decir, a trolearnos con un par de amigos, hablando de, a la protesta, la movilización contra algo, si sirve para algo o no. Y bueno, yo me acabé enfadando. En este momento alguien, un activista conocido, lanzó un tweet desde la Puerta del Sol diciendo: oye, estamos aquí 30, 40 personas, vamos a hacer una asamblea y hemos pensado en quedarnos. Y yo, como estaba enfadado con todo mi timeline en Twitter, pues dije, me voy a ir a la plaza a ver qué ocurre. Entonces agarré la grabadora, los micrófonos y fui para allá. A mí me gustaría ver quién tiene intención de quedarse esta noche. Entonces, que levante la mano los que se quedarían esta noche. Y ya al llegar allí, pues me encontré, ya había 3 o 4 comisiones de trabajo. Estaba la comisión de comunicación, estaba la comisión de logística, 2 periodistas habían ya redactado el primer manifiesto de la acampada Sol, así estaba bosquejado en una hoja de papel, y tuvimos la primera asamblea y me quedé allí hasta las 3, 4 de la mañana. A partir de allí fue pues continuo, por supuesto. Fue así, fue casi casual. Gracias a eso tenemos un registro sonoro excepcional de todo lo que ocurrió aquellos días. Carmen, solamente queríamos saludarte. Espero que estemos en contacto. Me gustaría que hablásemos un día despacio porque de verdad me ha fascinado tu trabajo y que ejerzas esta labor de guardián de los sonidos. Estaba leyendo precisamente un artículo que hablaba sobre tu trabajo en Internet, que dice un filósofo alemán que pertenecer al mismo grupo significa simplemente escucharse juntos. Y tú has recogido toda esa memoria sonora, así que me gustaría que tengamos la oportunidad. Tú lo haces habitualmente porque sé que llevas un programa de radio en Agora Sol Radio, Self Noise, y de verdad, estemos en contacto. Te lo agradezco mucho, Carmen. Desde luego, Fernando. Seguiremos hablando y escuchándonos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Radiocable.com. Hola Fernando, María, saludos desde aquí, desde Niza, la capital de la Costa Azul. Nada, deciros que vive la résistance, vive la nuit debout, vous êtes pas tout seul. Chao. You came so far, yeah, what you came here for. Sonidos que fueron muy característicos, muy simbólicos de aquellos días y que recordamos ahora cuando se cumplen 5 años, y en algunos nos llega el eco de voces que ya no están, como las de San Pedro. María.
Sí, si hay alguien que pudiera llegar a capitalizar este movimiento, que sí que es verdad que en esto hizo siempre mucha discusión, ¿no?, de quién capitaliza el 15M. Si se pudiese llegar a capitalizar, o al menos ser uno de los imprescindibles de este movimiento, ese es San Pedro, que aseguraba que se puede construir otro mundo. Y en más de 4 países afuera de España. Otro mundo es posible. Y yo digo, no, otro mundo no es posible, otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro. Lo que es seguro es el cambio. Ahora, ¿el cambio hacia dónde? Eso ya depende de lo que hagamos. Y así fueron pasando los días, las semanas, y vimos el nacimiento de Podemos, también el nacimiento de Ciudadanos como partido nacional, todo este espíritu regenerador de la política española y la forma en la que ahora vemos como todavía surgen ciertas resistencias, pero en fin, este fin de semana una gran movilización planetaria por diferentes ciudades del mundo, con el nombre de la Nuit de Vote, pero con la mirada puesta en el 15M, en aquella semilla que nació en las plazas españolas y que queríamos recordar hoy. Y tenemos una petición para vosotros, María. Sí, como hemos visto, se están organizando este domingo manifestaciones en más de 100 ciudades europeas y además, como sois unos corresponsales geniales y además os tenemos repartidos por muchas partes del mundo, desde aquí, desde la cafetera, no queremos perder la pista y os animamos a enviar audios al WhatsApp este domingo para que nos contéis cómo se está viviendo el 15M en vuestra ciudad, ese Global Debut, y el número es 627-002002. Sí, 627-002-002. Allí podéis enviar vuestras notas de audio al WhatsApp del programa con momentos que viváis o con cómo sintáis en ese momento, qué experiencias estáis teniendo, y el lunes podemos escuchar a algunos de ellos. Muchísimas gracias, Mary, por este trabajado buscando... Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, porque además es lo que te he dicho, que me hacía mucha ilusión hacer esto, me has dejado hacerlo, me has dejado total libertad y me he sentido muy a gusto y espero que os haya gustado muchísimo. Muchísimo, ha sido un trabajazo. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y nos vemos en la calle, nos vemos en las plazas el próximo domingo. Adiós, cuidaos, disfrutad. Soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Eli Nurse y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Heras y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la Cafetera.
Soy Cora, integrante de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Virgin Rock y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de la Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazazábal y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lady, soy de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gamba con mermelada y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Hal Balfree y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la Cafetera de Radio Cable.